Y así como el presidente Mauricio Macri se reunió la semana pasada con gobernadores de la oposición, gobernadores del Partido Justicialista, buscó no una foto, pero sí todo un símbolo esta mañana cuando se comunicó a cerca de las 10 de la mañana con el presidente norteamericano Donald Trump. Fue un diálogo de aproximadamente 10 minutos donde Estados Unidos respaldó la decisión de Argentina de tomar un préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional. Fue precisamente la estampida del dólar y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional los motivos centrales de esta breve comunicación de Mauricio Macri con su par norteamericano Donald Trump. Pero a pesar de las medidas que se han tomado, a pesar de los gestos, las fotos, estos encuentros, el dólar comenzó la semana con alzas y es todo un síntoma, toda una preocupación. Y estamos con José Simonella, uno de los más reconocidos economistas de Córdoba, para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Por qué, a pesar de las medidas del gobierno, esta semana arranca con esta suba tan fuerte? Adrián, lo que el Banco Central está tratando de hacer es de que le crean que el techo del dólar son 25 pesos, que no va a aumentar más que eso, y por eso le ofreció al mercado la posibilidad de venderle 5.000 millones de dólares a ese precio. ¿Por qué está haciendo esto? Porque claramente la preocupación que por estos días es la licitación del EVAC que se va a realizar mañana y que el vencimiento opera el miércoles. El miércoles vencen 670 y pico mil millones de pesos, eso es casi 30.000 millones de dólares, de los cuales, durante el final de la semana anterior, el Central logró recomprar 30.000. O sea que el desafío del Banco Central es renovar gran parte de esos 640.000 millones de pesos que vencen el miércoles y que se licitan mañana. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es de inversores. Algunos dicen que el 60% es de bancos y del sector público y que un 40% es de inversores particulares. De esos inversores particulares, solamente 1.400, 1.500 millones es lo que queda de inversores extranjeros, porque el resto se fue la semana pasada. No hay tanto pequeño ahorrista en ese... No hay tanto pequeño ahorrista, aunque sí los pequeños ahorristas están por intermedio de los fondos comunes de inversión. Cuando el pequeño ahorrista pone plata en un fondo común de inversión de peso, lo que está detrás, en lo que invierte ese fondo común de inversión de ese banco, es por lo general el LEVAC. Bueno, ahora te propongo, José, un paréntesis para que entendamos todos qué es el LEVAC. ¿Qué son las LEVAC? La LEVAC es una letra del Tesoro, del Banco Central, una letra del Banco Central, una deuda que el Banco Central toma para sacar pesos de la economía. ¿Cuáles pesos? Los que se usaron para financiar el déficit y los que se usaron para comprar dólares cuando los inversores extranjeros traían dólares y cuando los gobiernos se endeudaban en dólares. Digo los gobiernos porque digo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Bueno, mañana es el vencimiento de las LEVAC. Toda esa plata que mencionaste recién, ¿qué pasa si en vez de renovar las LEVAC se va al dólar? Bueno, ese es el miedo que tiene el Banco Central. Lo que nosotros tenemos que lograr, y ya no el gobierno, me parece que todos los argentinos lo que tenemos que tratar es que esos pesos se renueven en el LEVAC. Hoy tenemos un enfermo en un shock, digamos, ¿no? Y lo que hay que hacer es que sacarlo del shock. Y para sacarlo del shock hay que disminuir la presión por la compra de dólares. Lo grave es que en esto, desde el viernes para acá, se ve la gente, los minoristas comprando dólar. Un dólar muy caro. Veamos que lo compran a 26 en Córdoba. Eso es un dólar muy caro que difícilmente llegue a ese valor en un futuro no muy lejano. Entonces digo, lo que debe hacer la gente, en primer lugar, es estar tranquila, digamos, porque en estas estampidas es cuando suele perder plata y pone en riesgo incluso por temas de seguridad. Los argentinos sabemos que tenemos problemas de seguridad cuando salen con plata, salideras bancarias y demás. El dólar ya aumentó y aumentó mucho. Si uno saca el cálculo, este año aumentó casi a estos valores, casi un 30%, más del 25% seguro. Ahora, Rattasi decía días atrás que debería estar a 26 y hoy estamos cerca. Y Blecher salió a decir que hasta 30 pesos debería estar. Bueno, claro, en medio de una corrida el tipo de cambio puede, digamos, subir de manera... Yo no sé si la gente se acuerda cuando fue el 2001 que el tipo de cambio llegó a 4,10 y luego bajó a 3 con algo y luego se quedó en 2,80 mucho tiempo. Eso en economía se llama crowding peg, digamos, cuando aumenta mucho más de lo que luego logra su precio de equilibrio. Yo lo que le digo es, la gente hasta hace, digamos, en lo que va del año aumentó 26, 27% el dólar seguro, con lo cual
digo, ya tiene un valor lógico y el central ha demostrado fortaleza en este caso para decir yo a 25 es el techo que quiero del dólar. Porque ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? ¿Que se van los dólares? Es un problema serio. El problema es que se traspasa a la inflación. Digamos, el aumento del dólar sí o sí va a precios por la propia constitución de nuestra función de producción. Nosotros producimos bienes, digamos que, o exportamos bienes que compiten contra la canasta familiar. Ahora, vos decís que la gente se quede tranquila, pero meses atrás, si a la gente le decías va a estar para esta época del año, para comienzo de mayo, un dólar a 25 pesos, decían, pero ¿cómo puede ser? No, claro. Ahora, un dólar a 30 pesos, ¿es también una locura pensar en eso? Yo creo que es un valor demasiado alto para que sea un valor de equilibrio del dólar. Yo entiendo que en el medio de la estampida el dólar puede llegar a cualquier precio, porque eso es lo que hacen estas estampidas, digamos. Cuando uno sube, cuando el dólar comienza a subir y no encuentra un techo, digamos, el dólar puede llegar puntualmente a valores tan altos. Entiendo que el gobierno no lo va a dejar a ese nivel, porque eso va a perjudicar de manera importante los precios y por ende los niveles de actividad. Argentina estaba recuperando o estaba logrando por primera vez después de mucho tiempo que en un año par, es decir, un año no electoral, la economía creciera, porque normalmente la economía en los años impares tenía recesión. Si la economía se queda con este valor de dólar, que a los exportadores le viene muy bien, pero al resto de la industria no, y a este nivel de tasa, digamos, el central mañana seguramente va a ofrecer tasa alrededor del 40%. Para que la gente se quede en las LEVACs y no pase al dólar. Vos hablabas de un enfermo, recién un enfermo terminal. Recién o ahí, si mañana de las LEVACs pasaran al dólar, ahí al enfermo lo matamos. Por eso hay que tratar de que no suceda. Claro, digamos, no es un enfermo terminal, es un enfermo que está en shock. Sí, en shock. ¿No? Es un enfermo que está en shock. La enfermedad que tiene es crónica y se llama déficit fiscal. Es una enfermedad que hace muchísimos años que lo tiene, es estructural, lo que se llama en economía, y que nunca los gobiernos han decidido atacar. Y que este gobierno eligió gradualismo y estas son algunas de las consecuencias de ese gradualismo. Lo que digo es, el enfermo está en shock, hay que sacarlo del shock, y para sacarlo del shock hay que ponerle techo al dólar y se tiene que renovar una parte importante del EVAC. Por ejemplo, si el 60% está en poder de los bancos y del gobierno, esa parte yo calculo que se va a renovar. Más aún cuando el Banco Central le acaba de bajar los requisitos, digamos, los encajes, para que la gente entienda la proporción de los depósitos que los bancos tienen que tener guardados por las dudas que la gente venga a buscar los depósitos. Se le ha bajado esa exigencia para que compren el EVAC mañana. O sea, el Central está haciendo todo lo posible para que los bancos y los particulares opten por el EVAC y no opten por el dólar. Mañana va a suceder eso. El miércoles, ¿qué panoramas encontramos? Si el gobierno lograra, si todos los argentinos en esto lograran, pues ya no estamos en un tema de gobierno, digamos, ¿no? Si los argentinos lográramos que mañana se renueve todas las, digamos, los 650.000, 640.000 millones del EVAC, sería un triunfo para el gobierno en su pelea por mantener la presión sobre el dólar. Eso no quiere decir que el enfermo esté curado. Eso quiere decir que lo sacamos del shock y que seguramente hay que empezar a hacer muchas cosas y entre esas muchas cosas seguramente tendrá que sentarse en una mesa con la gente de la oposición, con los sindicatos, con los empresarios, con el sector financiero, para ver cómo de una vez por todas nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones básicas para poder ver si curamos al enfermo. En el Washington Post, un articulista hoy decía que esto podría generar un efecto rebote en distintos mercados internacionales. ¿Es posible? Claro, normalmente si la crisis se sigue profundizando, las crisis se contagian, ¿no? Acordémonos del efecto tequila, acordémonos del efecto vodka, o era el efecto de Rusia, después le ponen nombre los economistas, pero claramente cuando las crisis se profundizan puede generar un efecto, más aún si Estados Unidos sigue con su política de aumento de tasas, ¿no? Porque lo que hace es absorber fondos de países emergentes para lo que le llaman, habrán leído los flight to quality, un vuelo hacia la calidad. La gente sale de estos países, son más riesgosos y van a Estados Unidos, que mejora el rendimiento de las inversiones en bonos, digamos, y tiene muchísimo menos riesgo en los países emergentes. Mucha gente inmediatamente piensa, esto lo viví en 2001. No. No es 2001. 2001 había una crisis bancaria. Los bancos no tenían plata para devolver. Hoy los bancos están líquidos. No es una crisis bancaria. Esto es han convergido distintos factores desde un gasto primario muy elevado que el gobierno no logra manejarlo y que decidió hacerlo con gradualismo. Un déficit financiero que sumado al déficit primario hacía un déficit de gasto público superior a cuando asumió. Hacía un endeudamiento muy fuerte.
del banco, digamos, de los gobiernos para financiar ese gasto. Por otro lado, una renta financiera en un momento muy poco adecuado y cambiando las condiciones por las cuales el gobierno había manifestado digo, la renta financiera. Por otro lado, un manejo de tarifas no bueno que le hizo perder poder político en el Congreso y que le hizo que tuviera una derrota en el Congreso. Todo esto confluye para que muchos inversores digan, che, pará, Argentina ya no está tan segura como antes para invertir. Esperemos a ver qué pasa. Un tipo de cambio atrasado que decía, che, ¿por qué no aprovechamos el tipo de cambio atrasado? Ya hicimos la diferencia durante 2 años en esta bicicleta financiera o carry trader de traer los dólares, pasarlos a pesos, ponerlos en LEVAC. Ahora es hora de irnos. Para eso hay que sacarlo de LEVAC, comprar dólares e irse. Posiblemente a un dólar a 25 o 25 y algo, con un vencimiento de LEVAC que promete pagar 40 y pico % de tasa, algunos inversores decidan volver y cambiar esos dólares por pesos. José, muchísimas gracias. Lo último, bien cortito, ¿me puede explicar cómo se entiende que en medio de toda esta crisis se larga ahora un hot sale, unas ofertas por internet y seguramente, por lo que pronostican, va a ser un aluvión de ventas? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene el sector comercial es que no tiene ventas, y no tiene ventas porque todas estas cosas erosionan el salario real. Entonces, de alguna forma tiene que generar ventas para poder pagar deuda, porque la tasa del 41, 42 de la LEVAC sube la tasa de financiación de las empresas. Entonces, las empresas prefieren vender, hacerse de plata y poder cancelar deuda y no tener stock ahí contra deuda, que les sale muchísimo más caro. José Simonella, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.